soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Nos acompaña Lisette Guzmán, ella es de Guatemala y su tema es las energías superiores aplicadas a terapias complementarias. Ella tiene un don muy especial y lo quiere compartir con nosotros. Bienvenida, Lisette, gracias por tu tiempo. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Pues mi nombre es Lisette Guzmán, soy de Guatemala, de profesión administradora, pero con hijos, 3 hijos, todos ya grandes, 2 nietos, y ahora actualmente cambié de profesión y me dedico a las terapias alternativas y complementarias. Desde el 2005 aproximadamente, mi papá muere y siguiendo uno de sus últimos recomendaciones y consejos, yo decido retomar nuevamente mi vida porque ya no tengo a nadie en casa. El último de mis hijos terminé el colegio y decide ir a estudiar afuera. Entonces, tomo esa decisión y empiezo a estudiar todo lo que son las terapias complementarias y alternativas. Estando el primer día que salgo de Guatemala para estudiar, porque aquí en la época pues no habían escuelas, y si las habían pues eran muy reducidas y no era lo que yo buscaba. Así es que voy y encuentro en Argentina una escuela que es lo que yo buscaba. Y me voy, y el primer día, en el primer día de clases, teniendo a una persona en camilla, y me estaban enseñando la primera técnica, empieza todo a suceder. Empiezo a ver cómo es esa persona por dentro, físicamente, todos sus órganos, y empiezo a ver como una película todo lo que pasa en la vida de ella, que fue lo que era su vida en su pasado reciente y qué es lo que estaba sucediendo actualmente, que era lo que tenía. Lógicamente, al hacer todo tan abrupto, fue demasiado fuerte. Entonces, empiezo a dar de gritos, empiezo a llorar, y porque no sabía, yo veía cosas, veía imágenes, veía colores, veía toda una serie de situaciones que nunca lo había visto. Empiezo a escuchar voces y que me decían, cálmese, aquí está sucediendo algo. Y gracias a mi profesor, que se llama Toribio, él me dijo que me calmara, que íbamos a ir viendo que estaba teniendo una experiencia. Al calmarme ya nos calmamos ambos y empezamos a ver, me empezó a hacer una serie de preguntas. Él no sabía mucho del tema, conocía algo, pero no sabía cómo orientarme, y me consiguió una persona que sí lo hacía. En ese entonces venimos y empecé a comprender a través de él qué era lo que estaba sucediendo. Yo estaba teniendo contacto con energías superiores. Estas energías, ahora yo entiendo, eran ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, los cuales y seres de luz a los cuales se han ido sumando más. Pero en ese momento eso era. Yo escuchaba, podía ver lo que sucedía a través de esta persona. Conforme fue pasando el tiempo y yo aprendiendo las técnicas, empecé a aplicarlo en los pacientes que podía tener en clínica, y me di cuenta de que yo podía aplicar una técnica aprendida normalmente y
que eso era lo que había que hacer, pero en el momento ya no era así. Las manos corrían donde no deberían de correr, no, refiriéndome a la práctica, ¿no? A una práctica aprendida. Y luego, por ejemplo, en acupuntura yo sabía que había que utilizar tal canal en tales y tales puntos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedía? Ya no era así, sino que a mí me iban a decir, no, colócalo acá, pon esto aquí, en fin, o sea, todo era diferente, todo empezó a cambiar. Y yo me dejé llevar. Aprendí a que dejándome llevar podía tener mejores resultados y las personas, lógicamente, iban a sentirse mucho mejor, sus deficiencias y desarmonizaciones se iban a encauzar a lo que debería de ser una terapia holística efectiva en ellas. Y así lo hicimos y así seguimos trabajando. A partir de entonces todo ha cambiado para mí, ha sido muy distinta toda mi vida. Lógicamente cambió porque empecé también a aprender. Empecé a pedir que se me enseñara. Empecé a tener la dicha, porque es una dicha al final, de poder encontrar ese conocimiento y a poder empezar a recordar también el conocimiento de vidas pasadas, experiencias de vida que he podido tener a lo largo de las vidas y vidas y vidas de vidas. Entonces todo esto se ha vuelto un cúmulo de ayuda para poder ayudar a las otras personas. En clínica, por ejemplo, llega una persona y nosotros le empezamos a tratar desde un principio. Inicia, en ese momento en que esa persona se siente ahí, inicia esa relación de una energía en sanación. ¿Cómo lo hacemos? Porque vamos conociendo a la persona y vamos determinando cuáles son dónde está la deficiencia, en qué plano de su ser existe esa deficiencia. Cuando lo logramos encontrar, ahí sí que se arregla, se codifica y cambia todo totalmente. O se descodifica, dependiendo de lo que tenga que hacerse, pero en sí nosotros no hacemos más que ayudar a una persona y la acompañamos en su trabajo personal. Este no es una varita mágica, sino que nosotros lo que hacemos es ayudar. Que la persona comprenda que tiene que trabajar desde sí misma y para sí misma. ¿Por qué? Porque es un trabajo del amor hacia el amor, de nosotros mismos a nosotros mismos, para poder comprender que nuestra armonía personal va a dar definitivamente en nosotros, hacia adentro, para que después lo hagamos hacia afuera. Pero primero estamos nosotros los que tenemos que trabajar. Por la gracia de Dios hemos llegado a tener un 90% aproximadamente en la eficiencia de la terapia y se debe al trabajo que se hace. Es un trabajo conjunto donde podemos y estamos haciéndolo también por internet, que es hablando con las personas. Podemos trabajar y lógicamente la energía llega. Y esa energía es la energía sanadora que de una u otra manera hace que la persona armonice sus diferentes planos y esté en mejores condiciones. Si nosotros estamos bien, todo a nuestro alrededor va a estar bien o mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr y lo que nosotros tratamos de encauzar a las personas. Listo, Lisette. A ver, yo he tomado atenta nota, aquí estoy que escribo, y ahora, como todos sabemos, estas conferencias se están escuchando en 20 países de habla o hispanoparlantes,
Y también nuestro propósito es, por un lado, llegar a la masa crítica, o sea, la gran cantidad de seres humanos que no saben nada de energía ni de esto, este tipo de terapias, por un lado. Y por otro lado, también ayudar a las personas a que determinen dónde está el origen de sus procesos y qué tipo de ayuda pueden llegar a requerir, porque algunos vibran bien contigo o afinan y otros dicen, uy, no, con esa señora yo no me haría nada. Entonces, vamos a aterrizar un poco sobre lo que me has dicho. Dices que en el 2005, estamos hablando ya hace 14 años, que estando en tus primeros entrenamientos, algo así pasó como mágico, y dices que ahí empezaste a ver y a darte cuenta que tenías unos talentos. Aquí la pregunta es, ¿de niña tú te habías dado cuenta que tenías eso? ¿Y qué pasó aquí con este entrenamiento? ¿Cómo empezaste a manejar esos talentos ya prácticamente? Sí, definitivamente yo era una niña solitaria, pero tenía amiguitos. Por eso cuando yo, cuando esto sucede en el 2005, yo lo primero que digo son mis amiguitos. Yo ya los conocía, definitivamente. ¿Cómo, dónde? No lo sabía porque no lo recordaba. Pero yo decía, cuando yo entendí qué era lo que pasaba, yo dije, son mis amiguitos y desde entonces les llamo mis amiguitos. Lógicamente las energías no tienen nombre, no tienen rostros, pero muchas veces, pero generalmente pues yo les llamo mis amiguitos. Sé quiénes son, los veo como energías 100%, y empiezo a entender que esto es, no es para mí sola. Esto no es para mí, es para un servicio a los demás. Pues no me puedo quedar con ello, tengo que transmitirlo a las demás personas donde se benefician de toda esta maravilla que tenemos, que es el trabajo energético. ¿Sí? Entiendo entonces que tú dices que es un don, pero ese don es para transmitirlo, o sea, es Yes. para servir. Y me parece lógico, y yo creo en todo esto porque pues he vivido y también he canalizado mucha información a través de estos 60 y pico de años, y es que tú dices, yo empecé a ver, aquí quiero hacer un paréntesis para contarle a la audiencia que nosotros tenemos tres canales, como un canal de televisión, pero solo tenemos tres, por donde percibimos los conceptos y nuestro mundo. Un canal es visual, entonces uno debe saber, como ahorita el Liceo nos ha dicho, es que yo veía. Entonces, eso ya me determina que ella ve, que ella percibe un mundo a través de la vista. También hay un canal auditivo y hay un canal kinestésico, que es esa parte que uno siente. Entonces, tú inicialmente dijiste empecé a ver a estos amiguitos y después ya dijiste, escucho. ¿Cómo los ves y cómo lo escuchas? Y una pregunta también que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, ¿uno de esos amiguitos siempre vuelve? O sea, hay un amigo especial, mi mejor amigo, algo así. Sí, sí. ¿Cómo los veo? Yo lo que veo son energías, sí, dependiendo mucho porque es que no es que haya uno solo, hay muchísimos. Y creo pero hay uno en especial que él siempre está con. Ese es mi amiguito, mi super amiguito, ¿sí? Pero llegan también los que tienen que ayudar en el problema específico en el cual se está tratando. Y está relacionado, no conmigo, está relacionado con la persona a la que nosotros estamos tratando. Porque eso es lo que nos está proporcionando la información que debemos de hacer para esa persona. ¿Sí?
también lo escucho porque me habla, no es que sea una voz directamente en mi oído, no, eso es en la mente, donde me van diciendo qué es un diálogo que tenemos, me va diciendo, haz esto, haz lo otro, verifica esto, o si es una persona que no físicamente esté enferma, pero está enferma emocionalmente, por ejemplo, digamos una persona que es abusada, digamos, psicológicamente o físicamente, me van diciendo, escucha esto, o pregunta esto, y entonces me van dando la información y a través del cúmulo de informaciones tomamos una decisión que es lo que se tiene que hacer. Eso es como yo lo escucho. Además, también siento lo que la persona está sintiendo en ese momento y y a las tres cosas juntas se van ayudando para que uno pueda desarrollar la terapia correcta. Eso nos lleva a que tú manejas los 3 canales de lo que estamos hablando, de la programación neurolingüística, que también va a ser una de las charlas que vamos a traer dentro de las 36 charlas iniciales, conferencias iniciales, porque en total vamos a traer 108 en tres etapas. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que hoy en día hay mucho charlatán y a través de esto de internet hay mucha gente loca y mucha gente que saca con unas cosas, pero también cuando pienso en esto, también pienso, ¿qué hace que las personas piensen o no piensen que tú y yo, como digan, esas también son unas locas de esas, o unas charlatanas que están trayendo una información que se la creerá Mandrake, porque pues salida de los cabellos que diga que ve, que escucha, que le dirigen las terapias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo haces para que la gente crea en ti? Bueno, no es fácil, sobre todo durante el trayecto de todos estos años no ha sido fácil porque primero no se da mucho a conocer, la gente no cree mucho en las terapias de este tipo, pero comenzaron a llegar solo las personas, ¿sí? Comienzan a llegar porque hay una sincronicidad. Y yo siempre he dicho que esto está a disposición de todo el mundo, mas no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque está dirigido a las personas que efectivamente van a hacer un uso bien, o sea, van a aceptar en bien la terapia, por un lado. Por el otro lado, no digo que no llegan personas que no crean. A veces hay quienes llegan sin creer y ahí creen, porque empiezan a recibir una serie de manifestaciones que ellas comprenden que están en lo correcto. Entonces, cuando hacemos eso, es que estas mismas personas nos van recomendando con otras más. Y generalmente no llega una persona a tocar solita la puerta, sino que es porque alguien más ha recomendado y ha dado testimonio de que la terapia funciona, de que ellos son un testimonio viviente de que funciona. Bueno, eso se da mucho en este caso de las terapias holísticas, que ya hoy en día, pues, eso ya no tiene vuelta atrás. Somos tantos los seres que ya estamos recibiendo este tipo de información, de terapias, desarrollando los dones, entrenándonos, que ya no hay vuelta atrás. Existimos, ahí estamos. Otra cosa es que dices que por sincronicidad las personas van llegando y ese voz a voz va haciendo que las personas empiecen a creer y busquen una alternativa tal que yo lo llamaría una alternativa, es de buscar otra opción, pero es complementaria en cuanto a que la opción número 1 siempre debe ser ir al médico, lógicamente. Ahora, otra cosa y es que este tipo de terapias, la persona crea o no crea, funcionan así de sencillo. Entonces, si tú paciente, si tu audiencia, tienes algún malestar o algo, tienes un terapeuta cerca, ve, no tienes nada que perder, porque igual la energía funciona, no tiene nada que ver con tu pensamiento de que voy a ver si esto no me funciona,
pues puede que se demore un poquito más, pero que funciona, funciona porque estamos hablando de una vibración. Y otra cosa que yo he aprendido es que como terapeuta, y me ha pasado muchas veces, yo decía, pero ¿por qué me llega este caso a mí si yo no me siento preparada para atender a esto? Y siempre lo que me llegó a mi cabeza es que el universo no te va a poner nada para lo cual tú no estés preparado. O sea, cuando un paciente llega a ti, puede que sea un reto, pero es que estás listo para dar la octava. Eso es lo que se llama templanza. Así es. Algo también muy lindo que dijiste y que me parece importantísimo dejárselo claro a la audiencia es que por más de que tú sepas que tienes un don o un conocimiento, es muy importante que no creas que por eso ya eres un terapeuta. Entonces, lo que te estamos aconsejando con estas 36 conferencias es que te entrenes con lo que tengas a mano. Y en este caso están saliendo, en esta primera edición, 36 conferencias de terapias holísticas que estamos tomándonos un tiempo que sea tipo curso, o sea, no estamos dando un brochazo, estamos entrando a enseñar un poco para que luego definas por dónde te gustaría afinar a ti, ya sea como paciente, ya sea como terapeuta, ya sea como médico y busques complementar tu tratamiento y ya sea como maestro para ampliar tu gama de conocimientos para poderlos transmitir. Entonces, ahí es muy importante que en el caso tuyo y en el caso mío, ambas somos profesionales en diferente actividad y la vida nos llevó a cambiar de profesión, que hoy en día está muy de moda hablar de reinventarnos y tú te reinventaste. Así es. Entonces, miremos cómo es el proceso de reinvención de una persona que está sola, que ha criado unos hijos, que el papá le dio unas orientaciones y que después dice, bueno, tengo unos dones y talentos, voy a hacer otra cosa. Y termina teniendo una clínica. Entonces, Así ¿cómo es. se reinventa uno? Creo que todo, todo está marcado. Yo siento, por lo menos en mi caso, así fue. Yo fui una administradora, o sea, dentro de mi profesión muy exitosa, con una empresa bastante exitosa, pero todo se va encaminando a que se empieza como a acomodar, ¿sí? En el camino hacia donde uno tiene que llegar y los motores que a uno le apasionan, que hacen que esto sea una pasión en el trabajo, que yo fui muy apasionada de mi trabajo, me fascinó y me sigue gustando. Llegó el momento en que ese motorcito que teníamos atrás, quizás en mi caso eran mis hijos, y ya estaban graduados de la universidad, el chiquito se fue a estudiar afuera, y yo ya se acabó. Entonces era el reencontrar una nueva manera de encaminar mi vida. Y mi vida se empieza a encaminar a través de esto. Yo ya venía leyendo mucho, me gustaba, yo veía, buscaba mucha información, me encantaba la herbología y en el camino, buscando, conociendo las hierbas y todo, conociendo personas a través de querer adquirir el conocimiento, me encuentro con una persona, sacerdote maya, por cierto, y me dice, ¿sabe qué? Me dijo, aprenda a hablar con las plantas. Las plantas van a darle toda la información que usted necesita y que sepa para qué sirve cada planta. Y me enseñó cómo. Y a partir de ahí se me abrió el camino hacia algo más, ¿no? Y fue donde yo, cuando mi papá me empieza a decir, o sea, busca una nueva, cambia de profesión. Ya llegaste a tu límite aquí, ya tienes que buscar algo más. Y cuando eso sucede, fue donde yo empecé a buscar la mayor información sobre lo que eran las terapias alternativas. No las conocía mucho, pero sí sabía que existían. Ahí es donde empieza y empiezo a encontrar mi satisfacción personal en cuanto a encauzar nuevamente mi vida.
encontrar ese nuevo motor de querer encontrar algo más que me haga feliz a mí y que yo pueda hacer feliz a los demás. Eso no significa, como tú decías, nosotros podemos tener el don, podemos tener el conocimiento, pero seguimos siendo personas. Seguimos con una experiencia en esta vida, según una experiencia de un ser humano común y corriente, que nos pasa de todo también. Y entonces, ¿cómo aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo para los demás en nosotros mismos? Y lo que hablábamos es que si las personas tienen un don, busquen la forma de capacitarse y tener algún documento que les sirva para colgar en la pared, para que tengas una credibilidad también gubernamental y académica para apoyarte, y estudia mucho, porque esto es precisamente una amalgama de muchas terapias. Otra cosa que también dijiste, y me parece bonito, es que cuando se despierta este don, y no solo bonito, sino muy importante, es que dijiste, hay que dejarse llevar, hay que dejarse ayudar y saber reconocer que de pronto te llegue alguien y que tú digas, yo no sé, pero voy a buscar un terapeuta que te pueda ayudar a ti. Y entonces le estás dando la oportunidad a esa persona de llegar a alguien que sí lo pueda ayudar y potencializar, porque a veces esos dones y talentos se quedan bloqueados porque no tenemos quien nos oriente para poderlos dejar fluir, porque esto da mucho miedo cuando se empieza uno a encontrar, a ver y a oír y a sentir, y que pasan cosas que pasan, y que uno dice, ¿y esto qué pasó acá? Entonces, ¿cómo es ese proceso de encontrar a un terapeuta adecuado? Por lo mismo, porque la búsqueda sigue. Nosotros no nos podemos, yo siento, pues esa es mi manera de pensar, mi verdad te puedo decir, es de que nosotros necesitamos continuar creciendo en conocimiento de terapias, porque todos los días salen terapias nuevas, y yo siempre estoy a la búsqueda, y encuentro personas, las personas también que yo sé que pueden entender lo que yo hago y cómo lo hago, y que de una u otra manera me puedan ayudar, en el sentido de que si yo no puedo con una persona, definitivamente yo digo, bueno, es tener la conciencia de que quien necesita la ayuda es la persona, o bien que me puedan indicar a mí cómo encauzar el problema de la persona para poderla ayudar. Eso definitivamente, ahora con el internet es mucho más fácil porque podemos tener acceso a otros terapeutas que nos puedan ayudar a nosotros directamente en nuestro crecimiento y en nuestras deficiencias también, como poder ayudar a los pacientes que llegan con nosotros. Definitivamente que sí. Esto es, bueno, es algo que uno tiene que vivirlo para para poder dar fe. Yo durante más de 20 años tuve consultas presenciales, pero de un momento a otro empezó a pasar todo por internet. Yo llevo ya más de 15 años atendiendo consultas con unos resultados impresionantes, todo por internet. Aquí hay algo que quería tocar, y es que dijiste, a ver, cada terapia tiene, por decirlo de alguna forma, un protocolo, una forma correcta de hacerlo. Y entonces tú dices, cuando yo voy a hacer las terapias, pues las manos se van para otro lado y se me dan unas instrucciones. Entonces entiendo que sí hay un entrenamiento, pero que a la vez hay una información que se adquiere o que se registra en el momento en que estás, como una terapia personalizada, podría decirse, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Aquí no es directamente a la persona. Cada persona es totalmente diferente, y las terapias tienen que ir a la integridad de esa persona, al problema de la persona como tal. No hay dos problemas iguales, porque son dos personas distintas. Entonces, todo es muy, muy personalizado, definitivamente. Para llegar a saber, por ejemplo, yo soy tu paciente, llego a ti,
¿Y tú cómo logras determinar por dónde me vas a ayudar? O sea, ¿cuál es el procedimiento para que tú determines o un diagnóstico o un pronóstico de esa situación que está viviendo la persona que llega a ti? Es muy sencillo porque todo comienza por una conversación. Y otra vez, cuando la persona llega y nos sentamos a conversar, yo puedo empezar a ver su aura, los colores que lleva, los planos de su aura, que es la parte energética de la persona, que va dando información. Ahí comienza la primera información, además de lo que va diciendo personalmente. Y a partir de ahí, ya uno puede ir determinando qué es lo que se va a hacer, además de la información que voy recibiendo de parte del, pues ahí sí que del amiguito de la persona, o bien, pues ya si es un asunto, porque sí, hay problemas más serios, pero que son a nivel espiritual. Entonces ahí podemos llegar a tener un encuentro de espíritu a espíritu. Todas las personas tenemos un amiguito Todos. que nos cuide, que esté protegiéndonos. Sí. Por lo que yo he aprendido es que todos tenemos un ángel de la guarda. ¿Sí? Ese ángel de la guarda está con nosotros todo el tiempo, pero ellos no hablan. Ellos son de la persona. Ese es mi ángel de la guarda, está conmigo, puede hablar conmigo, pero no me va a dar más información de nada más. ¿Sí? Tampoco el de la persona, pero hay un amiguito que es el guía, digámoslo así, que es el que nos ayuda. ¿Sí? El que nos guía para saber que estamos en lo correcto, que nos indica si hay peligro. Esos son los amiguitos que están con nosotros y que llegan a nosotros por temporadas, digamos. Si estamos pasando una situación en nuestra vida, va a estar con nosotros durante esa situación. Se termina cumplimos, arreglamos esa. Puede ser una situación que estén mal, digamos, que lo logramos resolver, el amiguito se va y viene otro para poder continuar. O sea, podemos tener muchos amiguitos. Yo siempre he sentido muy cerca, yo siempre he pensado que es mi ángel de la guarda y en muchas ocasiones diría Dios, con la certeza de saber que está ahí. Y he sido protegida de unas formas y que podría contar varias historias de esas, de ponerse los pelos de punta, de protecciones y me han dado unas informaciones en determinados momentos que no tengo ninguna duda en lo que tú estás diciendo. Y para nada es locura. Hablaste de que en determinado momento puedes ver las vidas pasadas de las personas y hay algo que también es de mucho peso, que un psiquiatra llamado Brian Weiss, él escribe, él no cree en nada de esto y a través de una persona que llegó con unos dolores, él empieza a hacer unos procesos de hipnosis y las grababa esas sesiones y a través de eso empezó a llegar a vidas pasadas de esta persona. Entonces, pues le tocó creer en su incredulidad y él escribe 2 libros especialmente que se llaman Muchas vidas, muchos sabios. Entonces quería para que ustedes, la audiencia que quiera que rime con este tema, pues que empiecen leyendo esos libros porque son una fantasía y son de una eminencia, que es de un psiquiatra muy importante. ¿Cómo es que empiezas a ver las vidas pasadas tú? Porque entra en el paquete y ese es cuando estamos, digamos, con una persona y puede ser que esté en camilla, puede ser que esté conversando simplemente con nosotros, empieza a pasar como una película. Y eso empieza a verse y ahí es donde he ido viendo lo que ha sucedido anteriormente con esa persona, lo que pudo haber pasado en su niñez o pudo haber pasado en el vientre, en su periodo de gestación o si es una persona adulta en su juventud,
En fin, o sea, ese es, digamos, de esta vida, pero también hay vidas pasadas que pudieron haber estado. Tanto así que en una de las enseñanzas que pude tener sobre una terapia muy específica, que no se usa todo el tiempo, pero puede llegarse a usar, y es entrar al tiempo de los tiempos para determinar qué es lo que pasó en vidas muy pasadas de esta persona para poder resolverlo y que la persona mejore en esta vida, porque hay situaciones que se quedaron atrás, muy atrás. Entonces, cuando resurgen, porque esta es una época de resurgimiento para que nosotros podamos empezar a resolver y a cerrar círculos. Y eso, para eso es que sirven este tipo de información que se me da, porque no es que yo sea la que quiera hurgar dentro de la persona o en la vida de la persona, sino que se me presenta como la película para que yo pueda determinar, a ver dónde está el problema. Llegamos a encontrar el punto específico, la esencia de lo que a ella le pasó, y de ahí es que nosotros encontramos y lo resolvemos. Entonces, aquí surge una situación. ¿Qué hacemos? Reconocemos, asumimos y resolvemos en el momento. Claro, encontrando la espina en el alma, sale. Y ya el proceso de curación, pues ahí está ayudando ya en el desarrollo de la terapia del médico, que trabaja en la parte física. Una cosa, y es también sobre, dices que esta es una energía de sanación, aquí me llegan otros mensajes, y es que me llega una historia también de un libro que no recuerdo bien, pero ahí venía también fíjate que a uno a través de la vida ha llegado toda la información, y entonces ahí era una niña, una señora que tenía cierto temor, cierta angustia, y clínicamente pues no tenía nada. El caso es que a través de estos procesos ella logró llegar a una de sus vidas anteriores donde fue tapiada, la encerraron en un cuarto y la tapiaron, le pusieron, y ahí ella muere. Entonces ahí se originó el proceso de esos dolores que ella trae a esta vida. Pero aquí se me ocurre pensar, bueno, ¿y qué pasa con los que no creen en la reencarnación ni en otra vida? Porque puede que tú y yo creamos en eso, pero cuando me hablan de vidas pasadas y yo no creo, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, pero es que cuando alguien entiende lo que hacemos es bien fácil. Es lo más sencillo, porque entonces uno puede hablar abiertamente. Pero si alguien me está llegando y me dice, y yo veo la película y sé dónde está su problema, no voy a llegar, no le voy a explicar que cuando quizás en una vida o 2 vidas o 3 vidas pasadas tuvo un problema donde por ejemplo, tuvo mucha violencia en su vida y quedaron muy impregnados los golpes, por ejemplo, que quebraron las piernas, y que en esta vida le está pasando que sus piernas le duelen mucho y eso. Entonces, simplemente lo que hacemos es que encauzamos a la persona para que trate ahí sí que de reconocer que hubo un problema anterior. ¿Sí? No, sin mayores explicaciones, o la explicación que se da es acorde a lo que ella puede aceptar y acorde a lo que ella pueda recibir con la información. De aquí que últimamente también se ha puesto muy, muy de moda las constelaciones familiares, que también tiene que ver con toda esa carga generacional que traemos, posiblemente desde el ADN, pero que viene en nuestra sangre. Estamos hechos de la vida de toda nuestra ancestralidad, con la información y con todo lo bueno y todo lo malo que ha traído eso. Entonces, es otra terapia que vendrá también a complementar el Congreso como tal. Hablaste de que en determinado momento uno puede codificar o descodificar
algo en el ser. ¿Qué quiere decir codificar? ¿Qué es descodificar y cómo se utiliza? Bueno, nosotros venimos con toda nuestra historia, ¿sí? Que viene, que al final toda esa historia, toda la ancestral, generacional, de vidas pasadas, todo lo que nosotros podamos es un cúmulo de información. Toda esa información está en nosotros, está en nuestro ADN. ¿Qué se hace con eso? Cuando nosotros logramos encontrar la esencia de un problema, quiere decir que eso sucedió y quedó como un código. ¿Sí? Con un número, hablemos en términos coloquiales, ¿no? Que le pusieron un numerito y ahí está, es un código que se le pone. Eso está en nuestro ADN. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? La reconocemos, la asumimos y la resolvemos. A partir de ahí, se resuelve un posible, o puede ser que no se haya manifestado, o que ya se manifestó en nuestro cuerpo físico y nosotros, o puede ser emocional también, donde nosotros venimos y lo eliminamos, o sea, lo disolvemos, eliminamos ese código a través del reconocimiento. Si nosotros lo reconocemos, ¿qué pasa? Asumimos que lo vivimos, asumimos que fue parte nuestra y que ha sido parte nuestra y lo resolvemos a través de que probablemente sea una terapia a través del perdón, o sea, puede ser una terapia distinta. Pero, ¿qué es lo que hace? Eso significa que hubo una descodificación. Y cuando lo hacemos, se elimina. Tuve un caso de una señora que llegó con muchos problemas. Empezamos a trabajar y ella justamente había ido, antes de llegar conmigo, había llegado a hacer una serie de exámenes que le habían pedido, de hecho, que le dieran su tipo de sangre. Tenía un tipo de sangre muy raro. Empezamos a trabajar, fueron varias sesiones, se descodificaron muchísimas cosas y después ella regresa donde el médico y el médico le dice, quiero ver los exámenes y todo, y le dice, bueno, ¿y su tipo de sangre es O positivo? No, le digo, no es O positivo, mi tipo de sangre era no sé qué, A más menos, no sé cómo era la. Y entonces le dice, no, usted está equivocado. Le mandan a hacer los exámenes y vuelve a salir O positivo. Y entonces le dice, ¿cómo es eso? Esto no puede ser, le dice, el laboratorio está mal. Reconfirmemos, el médico va con ella al laboratorio, ahí mismo donde estaba, y le sacan nuevamente la sangre, le hacen y cambió. O sea, imagínate a qué grado llegó la descodificación en ella que cambió su tipo de sangre. Increíble, increíble. Sí, esto es. Hablaste también de el terapeuta responsable cuando entiende y hace entender a su paciente que solamente soy un apoyo en su vida, pero que quien va a llevar al proceso es una autogestión. Yo como paciente tengo que ser disciplinado, consistente y reinventarme para poder ver mi proceso interior. Cuando llego a recuperarme, pues puedo recomendarle a otras personas o ser yo quien le esté dando la mano más adelante como terapeuta. O sea, nos pasamos la antorcha de generación en generación para que otros que ya tienen la luz la sigan compartiendo. Dijiste que hay un 90% de resultado en la terapéutica que tú realizas y también quiero saber qué tipo de enfermedades se pueden llegar a curar contigo. La mayoría, realmente la mayoría, pero también es aclarar que no somos un apoyo, somos acompañantes en el camino de sanación. Nosotros no tenemos varitas mágicas, eso definitivamente.
Somos un apoyo donde nosotros lo que hacemos es acompañar a la persona para que ella misma haga su autosanación. Lógicamente, nosotros necesitamos una autorización de parte de la persona y que ella esté comprometida a seguir las instrucciones generales. Eso definitivamente. Los tipos de enfermedades son normalmente muchas personas con cáncer, diferentes tipos de cáncer, a todos niveles. También han habido muchas personas drogadictas, pequeñas deficiencias como fibromialgia y cosas por el estilo, ¿no? O sea, aquí viene de todo. No te puedo decir específicamente la mayor cantidad es esto o esto, no. Aquí vienen muchas personas con muchos problemas personales. Inclusive también vienen personas que no están enfermas, sino que quieren un respiro de su día a día y que necesitan conversar quizás con alguien y respirar y energetizarse, porque podemos hacer una terapia de Reiki o envío de luz, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero hay de todo. La verdad es que aquí viene de todo y como te digo, la mayoría sale satisfecha con su trabajo, porque es el trabajo de ella. Nosotros solo somos guías. Bueno, igual es un mensaje para el 2030 y la verdad, escuchaba de un gran científico que hoy está en la Comunidad Europea, también podríamos llamarlo re loco, pero que es una eminencia y también tiene unos temas impresionantes. Y él decía que en estos próximos 10 años van a pasar cosas mucho más rápidas de lo que ha pasado en los últimos 2000 años. Es por eso que nosotros estamos entregando esta antorcha a la generación del 2030, solo contándoles lo que nos está pasando. No estamos dando cátedra, no estamos haciendo ninguna recomendación, solo estamos sacando a la luz cosas que nos suceden, como a ti y como a mí, hace más de 20 y 30 años que se desarrollan algunas. Y otra cosa bien importante también para ti, audiencia, que si tienes dones y talentos, te entrenes, porque tú sí puedes vivir de tus talentos. De hecho, en la medida en que los desarrolles, vas a ser próspero también, pero vas a ser un punto de apoyo en el lugar donde tú te desarrollas. Lisa, ¿tú qué opinas con esa monetización del talento? Porque tenemos que vivir de algo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Al principio para mí fue un conflicto, porque yo decía, esto es un regalo, ¿cómo yo voy a poder cobrar? Pero también me puse a pensar, ¿y si no cobro, de qué vivo? ¿Cierto? Ha sido un camino bastante largo y difícil muchas veces porque, como te repito, no siempre son muy aceptadas y sobre todo en nuestros países que todavía cuando yo comencé apenas se empezaba a escuchar o lo veían muy mal. Pero sí, es importante hacerlo. También he visto, por ejemplo, tengo un grupo de jóvenes a los que yo ayudo para que ellos puedan ir desarrollando sus dones y que puedan ellos comenzar a conocerlos y a conocerse a sí mismos para saber hacia dónde van. Lógicamente, no todos están dirigidos a las terapias, pero sí el poder ayudarlos a que esos dones que ellos tienen puedan aplicarlos en su día a día, en sus propios trabajos. No necesitamos tener 100% y a todo el tiempo ser terapistas y poder a través de ser una terapista poder desarrollar esos dones. No, lo podemos hacer día a día en nuestro trabajo. Conozco ingenieros, algunos ingenieros, arquitectos, por ejemplo, también he conocido administradores
que en su día a día han ido aplicando sus dones y han sido muy exitosos. ¿Por qué? Porque encuentran la ética y la moralidad de poder, de una aplicación energética, porque al final es una aplicación energética, de su don en lo que hacen. Eso me Y el trae... solo hecho también de estar y ser en una oficina, están entregando, están dando un servicio, porque reconocen lo que son y se vuelven faros de luz dentro de su ámbito de trabajo, y eso los hace a ellos dar un servicio a los demás, y ya están desarrollando sus dones también. Es muy lindo, me traes a la memoria precisamente que yo inicié como dirigente deportiva y ya a los 18 años trabajaba con la presidencia de la República. Tendría pues toda una vida de éxito porque sí, ese era mi punto de partida. Afortunadamente pienso, mi hijo tuvo una serie de enfermedades violentas que pues era determinado la muerte o estuvo desahuciado, después dijeron que era enfermo psiquiátrico y ahí se me cambia la vida, me reinvento y empiezo a estudiar, pero yo jamás estudié para poner un consultorio. Yo estudié para servir, como tú estás diciendo, servirle a mi hijo y lograr salvarlo. Y es así como después fue a mi mamá y después a mi papá y a mis tíos y también fui entrenada en el proceso de desencarnar y estar ahí para ellos y entonces permití que la vida me tomara de la mano y después de un momento a otro, ya después de muchos años, fue que realmente entré a ser terapeuta porque yo decía inicialmente, no, yo qué voy a ser terapeuta, yo solo le hago las terapias a mi hijo. Entonces se vuelve un foco multiplicador de servicio y hoy en día muchas de las personas a las que yo les serví hace 15 y 20 años, ellos hoy son focos de luz y están trabajando así como tú y como yo. Así es. Lisset, muchísimas gracias. Antes de irnos, que las personas van a tener acceso a tus redes sociales y al contacto contigo, cuéntanos de tu clínica, por favor. Claro, yo tengo una pequeña clínica, no es muy grande porque no necesito mucho espacio, ¿no? Pero tengo una clínica, estoy al servicio de las personas, también tomo tiempos en los que no trabajo directamente en Guatemala, sino que salgo fuera del país, pero siempre estoy al pendiente, siempre estoy trabajando vía internet y me pueden encontrar como Lisset Guzmán en Facebook o como Luzterra también, también en Facebook y pues estoy a la orden en lo que yo pueda servir y pueda entregar lo que se me ha dado, soy más que feliz para hacerlo. Somos parte de un gran abanico de oportunidades que están en la mesa y que si no es por un lado, va a ser por otro lado, pero que tú vas a encontrar respuesta para la situación, ya sea parte física, ya sea emocional, ya sea sentimental y también las dolencias del alma. Todo se puede curar. Y como tú bien lo dijiste, esto no es solo para los enfermos. Si los sanos, entre comillas, estamos haciendo este tipo de terapia simplemente y es a donde realmente este congreso quiere llegar y es a que podemos hacer medicina preventiva. Y si hacemos esto, pues, a ver, estaríamos ya sembrando un gran milagro, que es tener una población mundial sana, no que nunca se van a enfermar, pero ser sanos, es que nuestros niños ya están naciendo enfermos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos siempre a la orden. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias.
Nos vemos en la próxima conferencia.